interesa. Y sin embargo, se anuncian hasta en internet, estafadores, estafadores. La ley no los persigue, más bien las autoridades no los persiguen. La ley los prohíbe, o sea, un particular no puede otorgar fianzas a negocios. Está en dos códigos diferentes. Y sin embargo, ese es el mayor peligro hoy en día, porque eso es, digamos, la mejor herramienta para la impunidad, para que la gente se vaya sin pagar. Y es increíble la cantidad de gente que lo intenta y la cantidad de gente que hemos detectado. Entonces, el aspecto financiero, conozco mucha gente, comité de bancos, de finanzas, eso, que tiene que ser muy exacto y muy preciso. Analizan todos los elementos, hacen los cálculos, tienen las herramientas suficientes. Me indicaba algo. Cabe hacer notar un dato curioso en cuanto a la bondad del arrendamiento, que aquí en México el Instituto del Consumidor hace muchos años nos sacó a los administradores de inmuebles, a los caseros como Drácula, sus pasantes, o sea, toda esa serie de prejuicios tradicionales. Países muy desarrollados como Alemania tienen un 50% de arrendamiento. Eso es. En cambio, los atrasados tenemos porcentajes muy bajos. En México, a nivel del DEFI, que es la entidad que más arrendamiento tiene, se recuperó un poquito después de una caída de más del 80, llegamos al 20. Y eso en la Ciudad de México. Hay estados donde ni siquiera, y ese es el otro problema, que es federal el asunto, o sea que no es federal. Hay estados donde ni siquiera, creo que Morelos, tienen un procedimiento para tal de arrendamiento, o estados donde ejecutar una sentencia de arrendamiento tienen menos posibilidades que sacarse la lotería. Entonces, yo no dudo todo el aspecto de financiamiento esté perfectamente bien armado, tiene usted la capacidad y los medios para hacerlo. La cuestión de la cultura, sobre todo de las autoridades que en parte han corregido, tiene que ser un desastre enorme para que reconozcan una política equivocada. Y la cuestión también de los administradores, porque sí es cierto que en el Instituto de Administradores de Inmuebles hay gente que está preparada. Como puede usted ver, somos muy poquitos para un país como este, ¿sí? Y la mayoría de los edificios se administran por los mismos propietarios, por el hijo que no pasó de secundaria, caso el sobrino que no tiene que hacer, la hermana que ni estudió ni se casó ni nada. Y entonces es increíble cómo recibimos a veces las propiedades que no hay nada que esté sano. Contratos vencidos, rentas atrasadas, impuestos impagados, fiadores más malos unos que otros cuando tienen, inquilinos sin contrato. O sea, por ahí una vez hicimos una lista de los errores en la administración de inmuebles que le hemos reciclado 1000 veces porque le impacta mucho a la gente ese análisis que hicimos entre todos. Y tal parece que los clientes que nos llegan hoy en día podemos palomear la lista completita de todo lo que está mal. Entonces, el problema yo siento que no es tanto financiero. El momento que haya los medios para
para crear empresas de inversión en inmuebles de renta, no habitacionales. En ese momento seguramente habrá gente que de actividades con el riesgo eterno de las trampas, que ya lo hemos visto en otros años, han hecho exenciones de impuestos y eso ha habido 20.000 trampas, pero bueno, vamos a suponer que ustedes logran crear las condiciones financieras para que esto se desarrolle. Estamos seguros de la necesidad social de la vivienda en renta, sobre todo para densificar la ciudad, pero nos preocupa el aspecto cultural, o sea, la PROSOP, por ejemplo, por decir algo, su sueño dorado era que quedara dentro de su área de competencia los inquilinos. Ha habido muchos intentos de volver un sector clientelar y hubo que quitarle incluso el Profeco, lo de arrendamiento, porque estaba toda clase de abuso que encarecía brutalmente los juicios. Pues los dos que llegaron ya somos todos. Entonces, no pierdan de vista, por favor, este aspecto cultural, porque si bien es cierto que las autoridades hoy en día tienen un poco más de idea de las bondades del arrendamiento, también es cierto que culturalmente en el medio el casero sigue siendo el malvado, el señor Barriga, el chavo o el vampiro del Instituto del Consumidor. Son cuestiones que no hay que perder de vista porque al fin de cuentas es una masa como la que van a trabajar. Te voy a decir un fenómeno que me llamó el otro día la atención. Estando en CONAVI, veíamos que la edad promedio, y esto no me hace sentido en el horizonte, la edad promedio de los derechohabientes que solicitan un crédito en Infonavit me llamó mucho la atención. ¿Qué edad creen que tienen los derechohabientes que solicitan su primer crédito, digamos? 35. Promedio 26 Exacto, años. Salvador. Al tener 26 años, digo, yo por lo menos cuando tenía 26 años no sabía ni qué iba a hacer, no digamos los siguientes 5 años, no sabía qué iba a ser el próximo año de mi vida. Bueno, todavía, pues, es un caso particular, pero bueno. Pero llegábamos a la conclusión precisamente de que la gente que vive, que pide un crédito a esa edad, obviamente compra lejos, obviamente abandona su casa, obviamente crece la cartera vencida del instituto, y entonces, digamos, el discurso que pensamos empezar a manejar es precisamente eso. Primero, renta tu casa. Cuando tengas las condiciones crediticias para comprar una casa, no solo crediticias, las condiciones sociales y crediticias para comprar una casa, cómprala, no antes. Y precisamente consideramos que con eso se puede también empezar a fomentar este tipo de mercado. Claro, y la movilidad laboral. Así es, exactamente. Entonces, bueno, ese es un poco también, querías intervenir, perdón. Quería hacer algunas preguntas. Primero, ¿tiene un nombre especial este crédito? Dos, ¿le es común los 5 años de gracia o es algo como que se le puede abusar? Es fácilmente pedible que tenga 5 años de gracia y luego empezar a pagar. Sí, lo que pasa es que en la proyectos que te llevas unos 2 o 3 años en la construcción, y luego después en la parte de rentas tienes que estabilizar las rentas que recibes, ¿no? Entonces, pues tú no le vas a pedir el esquema bajo el que se va a financiar este tipo de proyectos se llama Project Finance. Entonces, tú en este tipo de financiamiento, tú no financias a una empresa, financias al proyecto. Entonces, lo que se evalúa es el proyecto, cuánto valen los activos, cuáles van a ser los flujos de ese proyecto. Entonces, tú no puedes pedirle al proyecto que te pague durante los primeros 5 años porque no tiene dinero, ¿no? Entonces,
todos los proyectos siempre van a tener un periodo de gracia inicial y va a depender de cada proyecto, ¿no? O sea, estos números que ahorita les comenté son, o sea, no es que todos los créditos van a salir igual, ¿no? El dinero lo va soltando conforme va avanzando la obra. Correcto. ¿Y cómo se llama? O sea, como si voy a la sociedad hipotecaria, les hablo de esto, y les digo, oye, sé que hay un... Crédito para vivienda. Una pregunta, ¿hasta qué porcentaje del proyecto se financia? Por lo general, en proyectos de Project Finance, no nada más de vivienda, por general, se financia, tiene que haber una aportación de capital entre el 20 y el 30%. O sea, si le pones el terreno, ya jaló. ¿Se puede también para remodelación o solo Sí. tiene que ser proyecto nuevo? Para remodelación. Es de hecho lo que yo quería comentar. Nosotros hicimos la propuesta hace algún tiempo que todos los edificios que hoy están abandonados en Calzada de Tlalpan, tipo Calzada de Tlalpan, pudieran ser remodelados, que también de hecho el otro día lo comentamos. El mismo Y centro, ¿te acuerdas tú del proyecto? Exactamente, o sea, si no es para venta, bueno, que pudieran ser utilizados para arrendamiento. Ajá. Una prueba piloto, ¿te acuerdas? Aquí en el centro de la ciudad, con muchos edificios que... Un comentario. En la solicitud de arrendamiento que tenemos, que todos uno tiene parecidas, hay la causa por la cual se cambia. Y el porcentaje más alto antiguamente era matrimonio. Hoy en día es por estar cerca de mi trabajo. No, ya no se casan. Pero la causa más común que veo, yo creo que la mayoría es estar más cerca del trabajo.